por continuar con nosotros en el noticiero Promar. En este segundo bloque del noticiero, bueno, vamos a conversar un poco acerca de que hay un decreto que el Ejecutivo emitió donde se fija en cero la alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras. Pero para ampliar este detalle de la información, para saber un poco más acerca de esta información, tenemos como invitada especial a la licenciada Susana Apóstol, contador público, especialista también en Derecho Tributario y por supuesto también miembro del Comité de Federación del Colegio de Contadores, así que bienvenida una vez más. Gracias, gracias. Pues sí, la verdad es que el IGTF ha sido una constante en los requerimientos que ha hecho el empresariado al Ejecutivo por el impacto económico que tenían las empresas, sobre todo a nivel de flujo de caja. Okay. Este es un tributo que inmediatamente era descontado de las cuentas bancarias e inmediatamente, o por lo menos cada 15 días, el empresario tenía que, digamos, enterarlo a las arcas del Estado. ¿Qué es interesante aquí? Uno, que no todos, en teoría, pagan el IGTF, solo los sujetos pasivos calificados como especiales, los llamados contribuyentes especiales, ¿ok? Pero en realidad, al final, todos pagamos el IGTF, que es lo que se terminó diciendo. Pero bueno, más allá de todo eso, lo interesante acá es puntualizar esto. No se elimina el IGTF, no. Porque para eliminar el IGTF tenía que haberse derogado la norma o tenía que haberse reformado la ley, y eso no se hizo. Lo que pasa es que en el decreto de la ley del IGTF del año 2022, donde se modifica y se adicionan dos elementos, que son los elementos vinculados con divisas o monedas extranjeras o criptoactivos distintos al petro, se le da una facultad al Ejecutivo para que el Ejecutivo defina cuál es la alícuota. Un tema muy interesante que lo han discutido muchísimo, porque la verdad es que el Código Orgánico Tributario sí establece que la alícuota debe estar en la ley. Pero bueno, eso también, más allá de eso, la realidad es que el Ejecutivo, según esta norma, tiene capacidad para definir la alícuota. ¿Qué hizo el Ejecutivo? La salida más rápida, sin duda, porque derogar la ley, modificarla, era crear otra, era esperar una cantidad de tiempo. Lo más rápido fue modificar la alícuota y llevarla a cero. Esto es muy importante porque al no eliminarla, sino modificar la alícuota, los deberes formales vinculados con el tema se mantienen. O sea, debemos seguir declarando en cero. Sí, pero ¿qué sucede? La expectativa es que quizás ahora mismo el portal no se modifique, porque recordemos que ahorita van a declarar toda la quincena y esta quincena sí tiene 2 y 3. Quizás luego se modifique para la próxima declaración y ahora aparezca una alícuota cero. De no aparecer la alícuota cero, de igual manera hay que seguir declarando, porque esto se estableció de esta forma en la normativa, en el instructivo, en los lineamientos que generó el CENIAT, que las declaraciones se tenían que hacer indistintamente que usted no genera operaciones que gravaran el IGTF. Que es muy interesante también con esto, bueno, que hoy todas las empresas deben estar llamando a la gente de sistemas para que la gente de sistemas haga la modificación de la alícuota. No es eliminarlo, es modificarlo. ¿Por qué? Alguien me diría, bueno, Susana, pero es que finalmente ya el banco no lo va a cobrar. Los bancos tienen su asunto también, ¿no? Porque ellos declaraban diario, obvio, porque así lo establecía la ley. Sino que deben considerar que las compensaciones también eran grabadas, que los pagos de caja también eran grabados, claro, que las vinculadas tenían que declarar y que quien pagaba en nombre de un sujeto pasivo calificado como especial también tenía que declarar. Entonces, todos esos elementos se deben seguir considerando, porque la declaración que tú haces incluye la cantidad de pagos que se hacían por caja o débitos o compensación de deudas y todo esto. Exacto. Entonces, son elementos que hay que seguirlos considerando, a menos que más adelante exista una modificación al respecto. Okay. Licenciada, todavía seguimos con otras IGTF. Estamos hablando del 3% por percepción de moneda extranjera y el 2% también por pagos con moneda extranjera. Sí. Sin embargo, esta reducción de la alícuota para este tipo de IGTF pudiera representar algo positivo para las empresas a nivel de liquidez. Claro, claro que sí, por supuesto que representa. Sin embargo, también es cierto que tenemos un impacto hoy por el mismo diferencial cambiario que existe entre el del mercado libre y el que está regulado por el BCB o el que gestiona el BCB, para decirlo de alguna otra forma, y esto ha hecho atractivo para que la gente quiera seguir gestionando actividades en divisas. Incluso una persona que hace cualquier trabajo manual
prefiere que tú le des divisa, o sea, Sí, prefiere claro. que le des $10. Esa persona que aún recibe esos $10 y va a un supermercado, que es un sujeto pasivo calificado como especial, de igual manera el supermercado está obligado a percibir el 3% de ese pago. Eso se mantiene. Ok. Sin embargo, obvio que ayuda al flujo de caja de las empresas porque era un 2% por cada movimiento de banco que tú Claro, hicieras, imagínate. por cada movimiento, bueno, digamos que ya casi no hay cajas en efectivo bolívares, ¿no? Pero por compensaciones de deuda también Entre había un empresas impacto importante relacionadas entre empresas o no vinculadas o no relacionadas, vinculadas, ok. pero que hacían actividades comunes, que de repente yo te compraba, tú me vendías, no sé qué, y luego Compensabas, compensábamos la deuda, pues esto también genera generaba un un IGTF, GTF. ok. Entonces sí es un beneficio, no se puede desmeritar que efectivamente puede ser un beneficio en el flujo de caja. Lo deseable es que esto pues dejara de afectar al consumidor normal, a cualquiera de nosotros, pero lo hace porque Claro. de hecho es un impuesto calificado como regresivo, porque no mide la capacidad contributiva del contribuyente, simplemente tú lo pagas. Aunque no lo veas, lo pagas de una u otra manera, sea percibido o sea porque realizas otro tipo de operación. De repente el 3% sí es como más notorio de que el consumidor final, al final es el que está pagando. Porque Sí. las empresas a veces tienen como que, no, es que al final el consumidor está pagando ese 3% y que la empresa lo debe pagar es otra cosa, pero al final somos nosotros. Ese se nota más porque de hecho cuando tú vas a pagar en cualquier negocio organizado, que es lo que todos queremos en este país, Sí, claro. que todos los negocios sean formales y organizados, inmediatamente te dicen, usted va a pagar con divisa, y tú dices, no, sí, voy a pagar con divisa, le debo recargar el 3%, ya ahí tú sabes. porque esa es la percepción que está obligado ese sujeto pasivo especial a realizar de tu pago en divisa. Si tú pagas en bolívares, pues no pasa nada con puntos, lo que sea, no hay un recargo inmediato. Ahora Ah, sí, ¿por qué no se ha eliminado? Le dicen que hay conversaciones que le han dicho. Te voy a dar una percepción particular y es que obvio que el Estado ha trabajado duro en maximizar el uso del bolívar. Entonces, hay cualquier cantidad de elementos vinculados con, digamos, que hacer que la gente no prefiera utilizar una divisa distinta al bolívar. Ok. Que no ha tenido el éxito esperado por otras razones, porque la gente se siente más segura de tener una cantidad de divisas, de recibir divisas, pensando justamente en que puede existir un deterioro de la moneda nacional. Entonces eso yo pienso que de hecho fue una medida para eso. También tuvimos algunas medidas vinculadas con el impuesto al valor agregado, ese tipo de cosas, todo en función de fortalecer el uso del bolívar y disminuir el uso de divisas en el país. Claro. A pesar de eso, a pesar, digamos, de esta reducción, seguimos teniendo una carga tributaria bastante alta. De Sí. hecho, Gustavo Valecillo, quien es presidente del Consejo de Comercio, indica que el 60% de la utilidad del sector comercio y los servicios se van en pagos de impuestos. Licenciado, ¿usted qué me puede decir de acuerdo a su experiencia también? Sí, es un tema que se ha evaluado incluso a nivel internacional. Tenemos un estudio del Banco Mundial donde Venezuela aparece entre los países con la mayor carga tributaria en Latinoamérica. Wow. No es un secreto para nadie. ¿Qué sucede? Es sencillo visualizar, por ejemplo, bueno, es que el impuesto sobre la renta, que es sobre la renta, que es sobre lo que tú sobre te la utilidad, ganas, exacto. en realidad lo que quedaría libre luego de pagar todos tus costos y todos tus Todos los gastos, gastos. tiene una tasa máxima del 34%. Pero no es del todo cierto, porque la tasa efectiva puede ser mayor a esto, porque tienes una cantidad de no deducibles que son propios de la actividad en el país, que no son imputables a ti. Por ejemplo, el que no sea deducible, el IGTF, El IGTF, es por gravosísimo, o sea, eso le hace un daño terrible a las entidades. Pero además de eso, tienes una cantidad de tributos que van sobre la base de los ingresos. Entonces, no puedes decir que un 3% es un simple 3%, que es un impuesto municipal, la tasa máxima de un impuesto municipal. Puede llegar a representar hasta un 17% dependiendo de la estructura económica de una entidad, Wow. sobre la utilidad. Entonces, y ahí vamos y tenemos una LOCTI que es un 0.5. La gente dice, no es mucho, sí, pero es un 0.5 sobre los ingresos, incluyendo hoy por hoy hasta los diferenciales cambiarios. Entonces terminan siendo muy onerosas. Tienes un FONA, tienes una ley del deporte, tienes todo lo que tiene que ver con la parte laboral, tienes el nuevo 9% de la ley de las que ya pensiones. comenzaron. Y si no realizas una actividad especial, porque si eres telecomunicaciones o si eres licores o si eres cigarros, entonces tendrás unos tributos adicionales. En realidad, no solo lo que paga el empresario, sino lo que necesita invertir para cumplir.
Así es. Se calcula que la cantidad de horas en Venezuela para poder cumplir con los deberes formales es exagerada y también necesita personal especializado. Así es. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Ese tema que estamos hablando en particular nos lo debemos para ampliarlo más acá a nuestros televidentes, porque de verdad que es bastante interesante. Muchísimas gracias por estar el día de hoy para aclarar un poco acerca de las dudas de este nuevo decreto emitido por el Ejecutivo. Estábamos conversando con la licenciada Susana Apóstol, que es contador público especialista en Derecho Tributario. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, por supuesto agradecida por la sintonía y los invito a